¿Sabías que en la Biblia hay una historia de guerreros que parecían salidos de una leyenda? No eran generales ni reyes. Eran tres hombres que se atrevieron a desafiar ejércitos enteros con la fuerza de Dios. Se les conocía como los tres valientes de David, y lo que hicieron marcó la diferencia entre derrota y victoria, entre miedo y fe. Esta no es una historia de fantasía, es real, es bíblica, y es tan épica que parece imposible. Hoy vas a conocer el relato de cómo tres hombres comunes se convirtieron en héroes eternos bajo el reinado de David. El tiempo era oscuro. Israel estaba rodeado de enemigos, filisteos, amalecitas, pueblos que respiraban odio y violencia. Era la época en que las espadas no callaban y la sangre se derramaba como lluvia. David, el rey ungido por Dios, necesitaba hombres que no solo fueran fuertes en armas, sino firmes en espíritu. Y entre todos, tres nombres brillaron como relámpagos: Joseb-Basebet, Eleazar, hijo de Dodó, y Samá, hijo de Agí. La Biblia dice que Joseb-Basebet, con su lanza, en una sola batalla derrotó a 800 hombres. Imagina la escena: un campo abierto, el sol golpeando, el enemigo avanzando como una ola interminable. Un hombre se planta solo, con la mirada fija, con las manos firmes en su lanza. No retrocede, no huye, avanza. 1 contra 800. Y mientras las espadas silban y los gritos llenan el aire, Dios le da la victoria. No fue fuerza humana, fue unción divina. Y cuando el polvo se asentó, los cuerpos caídos eran testimonio de que un solo hombre con Dios es mayoría absoluta. El segundo fue Eleazar, hijo de Dodó. Dice el texto que en una de las batallas, cuando todos los soldados de Israel retrocedieron, él se quedó en pie. La espada en su mano comenzó a arder de tanto golpear, y llegó un momento en que sus músculos se contrajeron tanto que la espada quedó pegada a su mano. No podía soltarla. Era como si fuera parte de su carne. Peleó hasta que sus fuerzas humanas se agotaron, pero el poder de Dios lo sostuvo. Y cuando terminó la batalla, el campo estaba cubierto de enemigos vencidos, y Eleazar seguía en pie, con la espada fundida a su mano. Ese día Israel aprendió que la verdadera victoria no viene de la multitud, sino de uno que no se rinde. El tercero fue Samá, hijo de Agí. Los filisteos habían tomado un campo lleno de lentejas. Para cualquiera era solo un terreno, pero Samá entendió que no se trataba de lentejas, sino de honra. Era tierra de Israel, herencia de Dios, y nadie iba a robársela. Así que cuando todos huyeron, Samá se plantó en medio del campo, solo, con el sol cayendo sobre su rostro y el polvo levantándose en el aire. Enfrentó al ejército filisteo. Golpe tras golpe, su brazo no tembló. Cada enemigo que caía era un testimonio de que cuando defiendes lo que Dios te da, Él pelea contigo. Y al final, el campo de lentejas quedó teñido de victoria. Pero los tres valientes no solo se destacaron en batalla, también mostraron un amor inquebrantable por su rey. Una vez, David estaba en una cueva, rodeado por el ejército enemigo. Tenía sed y en voz baja dijo: «¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta?». Era un suspiro, no una orden. Pero los tres valientes lo escucharon. Sin pensarlo se levantaron en la noche, atravesaron las líneas del enemigo, se abrieron paso entre espadas y lanzas, llegaron hasta el pozo de Belén y sacaron agua. Con las manos ensangrentadas, con las ropas desgarradas, volvieron a David y le presentaron el agua como un tesoro. Y David, conmovido, no la bebió. La derramó delante de Dios como una ofrenda, diciendo: «Lejos sea de mí beber la sangre de estos hombres que arriesgaron su vida». Ese día, el cielo mismo quedó marcado con el valor y la lealtad de tres guerreros que amaban a su rey más que a su propia vida. Ahora, detente un momento y piensa: ¿qué hacía diferentes a estos hombres? No era solo la fuerza física, ni la destreza con la espada. Era un espíritu distinto. Era fe en que la victoria viene del Señor.
Era la convicción de que lo que Dios da no se negocia ni se entrega. Ellos entendieron que la batalla no era solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que querían arrebatar lo que Dios había prometido a su pueblo. Cada vez que Joseph levantaba su lanza, no era solo acero, era fuego espiritual. Cada vez que Eleazar blandía su espada hasta fundirse con ella, era un símbolo de cómo la palabra de Dios debe fundirse con nuestra vida. Y cada vez que Samá defendía un campo de lentejas, estaba defendiendo mucho más. Estaba defendiendo el testimonio de que el pueblo de Dios no se rinde ni en lo pequeño. Lo que vivieron los tres valientes no fue solo historia militar, fue guerra espiritual. Ángeles los rodeaban, el cielo los respaldaba, y el nombre de Dios era exaltado con cada victoria, porque en cada golpe, en cada paso, no era el hombre el que brillaba, sino la fidelidad de Dios a quienes confían en Él. Y esta historia tiene una lección para ti y para mí. Quizás no enfrentas 800 soldados, ni tienes que quedarte en un campo de lentejas con la espada en la mano, pero sí enfrentas gigantes, deudas que parecen montañas, enfermedades que parecen imposibles, batallas en la mente que parecen interminables. Y la pregunta es, ¿te rendirás como el pueblo que huía o serás de los que se plantan como los tres valientes? El mundo necesita hombres y mujeres que tengan un espíritu diferente, personas que amen a su Rey, a Cristo, más que a su propia vida, personas que, como los tres valientes, no retrocedan aunque todos huyan, y que estén dispuestas a arriesgarlo todo por amor. Porque la victoria no es para los más fuertes, sino para los que creen. Hoy, Dios sigue buscando valientes, no guerreros perfectos, sino corazones que digan, aquí estoy, aunque me quede solo, pelearé, aunque me rodeen miles, no retrocederé, aunque cueste mi vida, permaneceré fiel, porque en el cielo todavía se escriben nombres, y tal vez el tuyo pueda estar junto a los de Joseph Basebet, Eleazar y Samá. El mensaje de esta historia es claro. No importa cuán grande sea el enemigo, si Dios pelea contigo, el enemigo cae. No importa cuán pequeño sea el campo, si es tu herencia, defiéndelo con tu vida. No importa cuán arriesgada sea la misión, si es por amor a tu Rey, vale la pena. Así que escucha bien, este no es solo un relato antiguo, es un llamado para esta generación. ¿Serás uno más que huye o serás un valiente que se planta? ¿Seguirás al miedo de la multitud o seguirás la voz de tu Rey? Si esta historia encendió tu corazón, comenta ahora mismo, yo seré un valiente de Dios. Y suscríbete para seguir escuchando más relatos épicos de héroes bíblicos que todavía inspiran y estremecen al mundo. Porque el mismo Dios que peleó con los tres valientes de David sigue buscando guerreros hoy, y tal vez el próximo seas tú.